Ahora, Nicolás. Nicolás, ¿estás para hacer la pregunta? Sí, sí, señora. Muchas gracias. Sigue, por favor. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Yo, pues, me llamo Nicolás Gómez Camacho, estudio arquitectura y voy en sexto semestre. Pues ya como reflexionando acerca de todas las temáticas que se han tratado, pues uno como que se da cuenta que pues, la humanidad tiende a actuar ya cuando se encuentra como en un punto crítico, en el borde, y pues esto se nota más que todo acá en la situación de la pandemia. Y así como lo relataba el maestro Julio, digamos en los tiempos de guerra en el que se masificaba por medio de películas y esto, el tema de la guerra, pues es cuando la población en serio se da cuenta de la problemática. Entonces no sé hasta qué punto dependemos de la masificación de medios para poder enterarnos en serio de la problemática. O sea, si en realidad necesitamos llegar al punto de que todos los días en las noticias y en los titulares de los periódicos se tenga que hablar sobre la problemática ambiental para poder llegar a actuar sobre eso. Más o menos esa es la cuestión que planteo. Y pues quisiera saber más que todo sobre el punto de vista del maestro Juan Carlos. Sí, hay dos cosas interesantes. Uno, la cuestión de los medios. No mencionaste la cuestión de las redes sociales. Pero en este momento, esa contradicción entre medios y redes sociales es uno de los puntos que se tratan más abundantemente. Y yo he reflexionado mucho sobre las redes sociales en el sentido de los pocos caracteres que exigen para expresar las protestas más complejas que se presentan, las quejas, los proyectos más difíciles, todos solamente se pueden expresar, creo, en un máximo de 240 caracteres, en unos de 147 caracteres en otros. Esa simplificación disciplinada, ordenada, el pensamiento de todos, inclusive del pensamiento de los más críticos, yo pienso que está teniendo unos efectos gravísimos, porque la complejidad no se puede reducir a 240 caracteres. Eso es imposible. Se empiezan a decir simplezas. Entonces usted tiene razón en que de pronto en los periódicos en donde se está dando cada vez más importancia al tema ambiental, eso es muy benéfico. Eso tiende a que la gente reflexione más sobre el país, ¿no? Hemos visto a lo largo de esta reunión cómo los trinos nos han hecho reflexionar un poco, cada vez descansar un poquito también. Ese interés cada vez más creciente en la ecología, por lo menos, eso es muy benéfico, pienso yo. Y ese valor que le están dando los medios, sobre todo los periódicos, pero también la televisión y un poco la radio, a los líderes ambientalistas, a todas esas personas que de pronto han salido a lo público después de haber estado toda su vida viviendo en un ambiente muy diferente al resto del país, viviendo aislados, viviendo en una comunidad indígena, viviendo en un colectivo africano. Todas estas personas a las que antes no oíamos, a mí sí me da la impresión de que las estamos oyendo ahora mucho más. Y no había reflexionado sobre eso, pero usted me hace reflexionar en que de pronto en eso está la posibilidad de que nos demos cuenta en qué país vivimos, por lo menos.
porque cada vez más, inclusive en los hechos trágicos en que matan a los líderes sociales y han matado a 40 y pico los líderes ambientales colombianos. Somos el segundo país en el mundo en donde matan más a los líderes ambientales. Esos acontecimientos tremendamente trágicos, yo creo que nos han llevado a reflexionar. Nos han llevado a considerar, bueno, esas personas que se hacen matar por cuidar un bosque, que se hacen matar por estar diciendo que la comida debería ser diferente. Todas esas personas están demostrando que sus cerebros se han liberado, o de pronto que nunca estuvieron encadenados sus cerebros, que de pronto estuvieron tan aislados que sus modelos mentales no fueron recortados, que tuvieron experiencias lo suficientemente amplias en el sitio donde vivían o por la familia en que estaban, que les permitió tener en este momento esas visiones completamente extrañas a los dogmas dominantes. Entonces me parece muy interesante su pregunta y pienso que tiene razón de que eso podría ser una de las tácticas ambientalistas, el promover cada vez más, creo que lo están haciendo muchos, promover cada vez más, como lo hace Margarita Pacheco, nuestra percepción de lo que ocurre en sitios del país en donde la gente es tan compleja como el paisaje. Gracias, Julio. Bueno, antes... Uy, hay eco. No sé por qué hay eco, pero quiero leer el mensaje de Margarita Marino de Botero, que no pudo conectarse, Julio y amigos y amigas, porque estaba en una finca en Tabio con una pésima conexión. Sin embargo, manda un lindo mensaje corto y que dice: una maravilla, felicitaciones, solo puedo oírlo con interrupciones y muy mal. Cuenten conmigo en otra oportunidad. Gracias por invitarme a participar. Un abrazo, Margarita Marino. Bueno, y María Carolina, desde Sevilla, tiene una duda. ¿Quieres plantearla? Sí, gracias. La duda es preguntarle al maestro por qué duda que la cátedra se llame Julio Carrizosa. Sí, Julio Carrizosa es... he estado estudiando la historia ambiental en Colombia y es una institución, eso no lo digo yo, y sé que quienes están en esta sala también lo han considerado así, y creo que tiene que ver un poco con la visión o con la propuesta que se encuentra a lo largo de toda la obra del maestro Carrizosa, que ha dejado huella también en los maestros que están aquí, Margarita. Es la interdisciplinariedad. Como profesor universitario y como educador y como ingeniero, la importancia de conectar, la importancia de mezclar y de tener en cuenta todos los aspectos a la hora de analizar la realidad nacional, el aspecto estético, el aspecto de lo imaginado, sociológico, histórico, porque es absolutamente, yo recomiendo mucho a los estudiantes la primera parte de Colombia Compleja, es un recorrido histórico por la historia del país, claro y ameno y muy explícito sobre lo que pasa. Entonces creo que valía la pena como explicarnos, como que nos diera unas ideas a quienes estamos empezando este camino en historia del pensamiento ambiental, en el caso particular en Colombia, en relación a la interdisciplinariedad. Yo estoy desde la filosofía, he visto historia, entiendo también que es importante conocer todos los procesos técnicos y los procesos estadísticos y analíticos, y cómo esa interdisciplinariedad o cómo esa visión compleja deriva en una interdisciplinariedad que nos permite, creo que nos permitiría comprender precisamente la complejidad de la que usted habla en el texto. No sé si a eso se refiere
con la liberación. ¿Hacia dónde va este pensamiento? Muchísimas gracias. Es un honor para mí participar de esta cátedra con pensadores con pensamiento ambiental vivo en Colombia. Gracias. María Carolina, pues tu pregunta me hace ir más atrás de lo que es. Me hace ir a la infancia. Yo tuve la suerte de estar en un colegio en donde, no sé cómo, tal vez inclusive por intervención de un pedagogo suizo, de apellido de Broglie, que era uno de los grandes pedagogos de principios del siglo XX, se empezaron a dictar en la primaria cursos que llamaban de estudios ambientales. Yo hasta ahora me di cuenta, viendo una libreta de calificaciones del año 1943, de que los cursos principales que yo había recibido en la primaria se llamaban cursos ambientales. Yo nunca había oído esa idea en el gimnasio moderno, pero porque los cursos los llamaban, se llamaba observación y el otro se llamaba asociación. Solamente en la libreta aparecían bajo un título estudios ambientales. ¿Y qué era observación? Observación tenía mucho que ver con el libro que escribí sobre qué es ambientalismo. Y porque a uno lo llevaban de 7 años, de 8 años, a subir al monte. Y después lo llevaban a observar una sesión del Congreso. Y después le preguntaban qué vio. Uno tenía que escribir qué había visto. Y el curso de asociación incluía, por ejemplo, que representáramos la llegada de los conquistadores españoles a la sabana de Bogotá. Éramos niños de 8 años. O sea que algunos hicieran del Alcázar, otros de Jiménez de Quesada, otros de los de Quementasco Choca, de Tisquesusa, ¿no? Y eso yo creo que nos hizo caer en cuenta de en qué país estábamos. Y eso era completamente transdisciplinario en la primaria. Posteriormente, claro está, cae uno en las disciplinas, inclusive cuando cambió el gobierno, subió el Partido Conservador con Mariano Ospina Pérez. Ellos trataron de controlar todos los colegios que no estaban controlados ni por el gobierno ni por las comunidades religiosas, con un nuevo programa. Y esos programas que eran completamente originales, probablemente recomendados por de Broglie, desaparecieron y todo se volvió nuevamente muy disciplinar, inclusive desde la primaria. Eso naturalmente, cuando uno llegaba a la Universidad Nacional, veía un panorama completamente diferente. No con tantas carreras como hay hoy, no con tantos programas como hay hoy, pero sí veía que uno podía sentarse en un programa de filosofía existencialista, o que podía meterse a un grupo de teatro como yo me metí, y que había todas las posibilidades, inclusive desde ese momento, de hablar con Ariel Fonseca, que estaba estudiando Derecho. Desafortunadamente en ese momento había muy pocas mujeres en la Universidad Nacional, eso no lo había contado. Eso sí le hacía falta a la Universidad Nacional. Yo llegué tratando de buscar novia en la Universidad Nacional
y entonces hice una lista de las mujeres que había. Pero no llegaban a 10. No llegaban a 10 dentro de 3.000. Yo podría decirles exactamente cuánto, pero no es tema de este momento. En eso sí fallaba ya en ese momento la Universidad Nacional, pero era una falla cultural general. Y eso tiene que ver con la posibilidad de transdisciplina. La transdisciplina tiene que ser intergénero, porque los cerebros difieren. Los cerebros difieren. Y hay cerebros femeninos que nos hacen ver cuestiones filosóficas que nuestros cerebros masculinos no los ven. Eso los neurólogos lo saben. Eso está completamente en contra de la igualdad de los seres humanos, pero es que no somos iguales. Eso. Complejo. Sí, Julio, totalmente. María Carolina, pues a mí me encanta que desde Sevilla nos estés acompañando. Además, pues felicito que sea la hija de nuestro amigo Manuel Guzmán Génesi, que está tan activa participando. Se ve que de tal palo tal astilla. Aún me falta mucho por ver. Déjame añadir algo a la interdisciplina. Gracias. Sigue, Julio. Porque en realidad, en mi experiencia en el geográfico, ya les he contado, en el geográfico ya era un instituto interdisciplinario. Había un gran biólogo, había un gran geógrafo, había multitud de ingenieros civiles, había ingenieros especialistas en suelos, edafólogos, había climatólogos, entonces ya era un instituto interdisciplinario. Milagrosamente, debido a la forma como fue planificado, debido a la experiencia de los Sabio Caldas, qué sé yo. Pero, y al pasar al INDERENA, que era el instituto que manejaba los recursos naturales, yo encontré una discusión muy fuerte entre desarrollistas y conservacionistas. Y esa discusión era también una discusión de disciplinas, porque los conservacionistas eran en su mayoría biólogos marinos e ingenieros forestales. Y los desarrollistas eran los economistas que habían entrado a manejar el instituto y posiblemente también muchos ingenieros civiles que estaban haciendo el manejo de aguas. Entonces ahí empezó a manifestarse la necesidad de modificar el INDERENA, que era un instituto de desarrollo, entre comillas, de recursos naturales que estaba tratando de aumentar la exportación de pieles de animales silvestres y animales silvestres vivos. Y ahí tuvo que ver Alegría Fonseca muchísimo. Entonces esas discusiones en el INDERENA sobre el Parque Tayrona, las discusiones sobre la necesidad de detener la cacería de animales silvestres, todas esas discusiones hicieron necesaria la multidisciplina, por lo menos. Y ya los primeros que se habían ocupado de eso, como el padre Enrique Pérez Alvear, eran transdisciplinarios. El padre Pérez Alvear no era solamente sacerdote, no era solamente botánico, era un tipo con una mente liberada y compleja, que llegó al extremo de plantear claramente en el año, yo creo que eso debió ser como el año 50 tal vez, el hecho de que las grandes haciendas que están deforestando el Caquetá iban a producir un cambio en el clima del país. Eso lo planteó Enrique Pérez Arbolás como en el año 50-51. Y esa era una mente completamente liberada. No estaba pensando en la botánica, en las plantas útiles, estaba pensando ya en la totalidad.
Entonces eso en el Inderiana fue muy interesante porque cuando entró Augusto Ángel, pues Augusto era un sacerdote jesuita que se había trasladado a la filosofía, había salido de la comunidad y estaba empezando a escribir ya sobre ambiente desde un punto de vista histórico-cultural. Entonces, Augusto me llenó el Inderena de un tipo de pensamientos completamente inesperados. Entonces, el Inderena, y fue así que entonces como se resolvió que hiciéramos el Código de Recursos Naturales. El Código de Recursos Naturales era, en principio, debía ser, eso fue una propuesta de un abogado en un foro que ya también era multidisciplinario, que fue uno de los primeros foros ambientalistas sobre urbanismo y ecología, organizado más que todo por arquitectos urbanistas. En ese foro, un abogado ya multidisciplinario propuso hacer un código. Y al empezar a hacer el código, la primera pregunta fue, bueno, ¿y qué es ambiente? Y cada persona de las que estaban ahí tratando de hacer el código, los abogados, los ingenieros, los biólogos, etcétera, cada uno tenía una respuesta diferente sobre qué es ambiente. Y afortunadamente tuvimos como apoyo de la FAO un abogado argentino especialista en aguas, que se llamaba Guillermo J. Cano, no es Guillermo Cano asesinado por los narcos. Era un profesor argentino especialista en aguas, que ya tenía clara que había diferencias entre el ambiente humano, el ambiente construido, lo que llamaba el ambiente natural. Y entonces llegamos a modificar en el código el significado de ambiente que hasta el momento estaba rondando por ahí. Y metimos como parte del ambiente las condiciones de vida humana en lo rural y en lo urbano. Las condiciones de vida urbana quedaron en la ley colombiana desde el año 74. Eso fue un avance producido por una visión interdisciplinaria o inclusive transdisciplinaria, que surge simplemente de la reunión de las disciplinas, pero de unas reuniones que se hacen dentro del respeto. La palabra respeto dentro de la generación de la transdisciplina es fundamental. Si no hay respeto entre las disciplinas, si una de las disciplinas se convierte en un dictador dentro del grupo, se acaba la posibilidad de la transdisciplina y se vuelve a lo sumo una multidisciplina dirigida por alguna disciplina dominante. Eso es lo que les podría decir hasta el momento, porque no tengo más. Gracias, padre.